Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¡Hala! Usted lee más que nosotras. No, en serio, señor Reed. ¡Qué instruido! Bueno, jovencitas, creo que ya es la hora. ¿La hora de qué? La hora de la iluminación. Oh. Señor Reed. Bienvenidas. Lo que acabamos de escuchar pertenece a Hereje, una inquietante película de terror psicológico protagonizada por Hugh Grant, Sophia Teacher y Chloe Eax. Dos jóvenes misioneras llaman a una puerta que jamás deberían haber cruzado. Porque al otro lado las espera un hombre aparentemente amable, educado, inteligente, persuasivo, pero poco a poco una conversación sobre la fe se transforma en algo mucho más oscuro, en un juego de manipulación, de miedo y de control. Y quizás ahí esté lo verdaderamente inquietante, porque nadie llama a nuestra puerta y nos dice, quiero controlar tu vida. Nadie se presenta diciendo, quiero alejarte de tu familia, de tus amigos y conseguir que dejes de pensar por ti mismo. Todo puede comenzar de una manera mucho más sencilla, con una conversación, con una promesa, con alguien que parece comprendernos justo cuando más necesitamos ser comprendidos. Durante décadas hemos imaginado las sectas como comunidades aisladas, gurús extravagantes, rituales secretos, lugares de los que parece imposible escapar. Pero hoy la realidad puede tener otro aspecto, puede esconderse detrás de una pantalla, de un mensaje privado, de un supuesto maestro espiritual, de una terapia milagrosa, de un coach, de alguien que promete éxito, dinero, amor o simplemente respuestas. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Sabríamos reconocer una secta si intentara cantarnos? Más aún, ¿nos daríamos cuenta de que estamos dentro antes de que fuera demasiado tarde? Esta noche en Dimensión Oculta vamos a entrar en el mundo de las sectas destructivas y los grupos coercitivos. Vamos a descubrir cómo seleccionan a sus víctimas, cómo comienza la captación, cómo consiguen que una persona entregue poco a poco su libertad y por qué salir puede resultar extraordinariamente difícil. Hablaremos de algunos de los casos más terribles de la historia, porque este fenómeno no pertenece solamente a documentales, películas o historias ocurridas a miles de kilómetros. Y sobre todo, intentaremos responder a una pregunta fundamental.
¿Qué podemos hacer cuando sospechamos que alguien a quien queremos está cayendo bajo el control de uno de estos grupos? Para recorrer esta dimensión de la mente humana nos acompaña esta noche Antonio Herrero, periodista de investigación. Con él intentaremos comprender dónde termina una creencia y dónde comienza el control. Dónde termina la influencia y comienza la manipulación. ¿Y qué ocurre cuando alguien consigue que dejemos de confiar en todos, excepto en él? Esto es Dimensión Oculta. Comenzamos. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo mucho más cercano de lo que pensamos, el de las sectas destructivas, la manipulación y los grupos coercitivos, para entender cómo consiguen captar a una persona, cómo ejercen el control y sobre todo cómo podemos reconocer las señales y ayudar a alguien a salir. Nos acompaña Antonio Herrero, periodista de investigación, doctor en Ciencias de la Información, sobre terrorismo yihadista y su reflejo en los medios nacionales, especializado en el Frente Polisario y en el MPAYAC. Yo creo que lo he dicho todo, Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carmen. Pues muy bien, contento de entrar en tu programa y bueno, de hablar un tema que aquí en Canarias nos afecta, pero que muy de cerca. Y qué mejor hablarlo contigo, que conoces mucho este tema, para que los oyentes, que seguramente ya habrán escuchado hablar de sectas, se hagan una idea de lo que es realmente, qué nos puedes decir sobre ella y también cuándo se convierten en lo que se suele denominar sectas destructivas. Pues mira, una secta es un grupo liderado por una persona que normalmente busca dos fines fundamentales: el tema económico y paralelamente, en la mayoría de los casos, el tema sexual. ¿Qué pasa? Que son gente con cierto grado de formación. Me viene ahora a la memoria el caso de Heidi Fischer, la alemana que fue detenida aquí en Tenerife, y esta mujer venía de Brahma Kumari, de la India. Además, había estudiado psicología, con lo cual tenía ya una formación por encima de la media de sus adeptos. Se aprovechan ves el perfil de toda la gente que cae en sus redes y normalmente, en la gran mayoría, son personas que proceden de un estrato desestructurado. No suelen ser personas de bajo nivel. Eso es una cosa que llama poderosamente la atención y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Como en el caso de Heidi, había médicos, había ingenieros, había abogados, pero gente que venía arrastrando problemas psicológicos incluso infantiles, divorcios, pérdidas de puestos de trabajo, y que van buscando otro tipo de vida cuando llegan aquí a Canarias, pues para desconectar con la que tenían en Alemania, y caen en manos de una persona que sabe manipular la mente. En definitiva, lo que manipulan es la mente de las personas que luego caen en sus manos. Sí, lo que nos comentas, ¿no? Personas con una situación bastante delicada, emocional. También una cosa importantísima que nos acabas de indicar, personas con recursos. Me sorprende lo que acabas de decir, ¿no? Personas con altos niveles académicos, ¿no? También. Entonces, cuando nos comentan estas cosas, no sé si cuando yo te pregunto esto, si cualquiera puede caer. Hombre, cualquiera puede caer, evidentemente, pero una persona de un nivel económico, de un estrato inferior, por así decirlo, no se acerca a una persona como son, porque además a ella tampoco le interesa, o a ellos, depende si es un hombre o una mujer el que lidera este grupo. Lo que van buscando es gente con cierta capacidad, y si puede ser una capacidad económica elevada. Bien, para que te hagas una idea, Heidi Fischer Garte, a lo largo de los años que estuvo operando, acumuló un patrimonio en aquel tiempo de 300 millones de pesetas. Y ella
su insistencia cuando acudía a las televisiones. Yo incluso tuve la ocasión de estar en la televisión canaria con ella al lado, pues hablando, discutiendo al final de ella pretendía vender la imagen de que no era una secta, no era una secta de entrada, luego que no era una secta destructiva. Y bueno, su finalidad era conseguir que el juzgado liberara la partida que tenía, que eran esos 300 millones, en un banco en Arafo, para comprar para seguir actuando y operando, que era comprar unos terrenos en la parte alta de Fasnia para montar lo que ella denominaba la Universidad Holística de la Paz. O sea que al final siguen intentando operar. Lo que pasa que, bueno, en este caso la justicia sabía lo que buscaba y no le permitió tener acceso a ese dinero. Estamos hablando, Antonio, de un caso, porque a lo mejor muchos oyentes escuchan el nombre y les suena, pero exactamente no saben de quién se trata. Sí, efectivamente. Fue el 8 de enero a las 8 de la tarde de 1988, porque estaba obsesionada con el número 8. Y es el caso tal vez que ha dado la vuelta al mundo y que ha sonado en todas las televisiones de todo el orbe. Lideraba un grupo con una finalidad, que era buscar el nuevo Mesías. Es verdad que ella, cuando la policía da el golpe en la calle Enrique Anaga, la Brigada de Información es por una denuncia de la hija de una de las adeptas, que ella se despide de su familia. Entonces esta se preocupa porque sabía que su madre andaba metida en esta secta y se pone en contacto con la Embajada de Alemania en Madrid, y esto es a su vez con la Jefatura Superior de Policía de Canarias y con la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que ya llevaba tiempo siguiéndola. Y entonces abortan ese intento de suicidio colectivo. Es verdad que Heidi Fiscal por este caso estuvo 11 días solo en prisión preventiva y luego salió. ¿Qué pasa? Que la inducción y el suicidio en aquella época no era un delito como tal, y como lo que llevó a esto fue la toma de un brebaje que no tenía esas consecuencias mortales, no se le pudo demostrar que tenía finalidad de acabar. Mi idea, cuando me han preguntado en determinados medios, que ella hizo un intento de decir, bueno, convoco a toda esta gente. Primero, si vienen todos, bien. Segundo, les digo que se tienen que tomar esto. Y se lo toman, pues probablemente en una posterior acción no habría problema si hago realmente lo que pretendo hacer. Y luego el tema sexual. Bueno, el tema sexual, te lees las diligencias y son para echarte a temblar. Habían dos hermanos, Nico y Melanie, de 14 y 16 años, los cuales tuvieron por primera vez relaciones sexuales con ella, porque además a ella le importaba poco que fuera hombre con hombre, mujer con mujer, niño con hombre, niño con mujer, o sea, era indiferente. Y ella era la que tenía acceso carnal en primer lugar a toda esta gente. Además tenía un modus operandi, que es el que suelen actuar toda la secta, que es desvincularte con tu mundo anterior y te crea una dependencia emocional de la persona que lidera. En el caso de Heidi, ella tenía una finca en Picos Guaní, en Arafo, muy grande, que había heredado de su madre, y en una parte de la finca, una finca bastante extensa, tenía una casa de madera. El adepto que se iniciaba, que entraba por primera vez en la secta, tenía que pasar una semana en esa cabaña, completamente desnudo. ¿Y quién te traía la comida, el desayuno? Heidi. ¿Quién te traía el almuerzo? Heidi. ¿Quién te traía la cena? Heidi. ¿Con quién hablabas la vez que entrabas y que te contabas tu problema? Con Heidi. Al final te acabas sometiendo mentalmente, inclusive ella ordenaba con quién, porque había matrimonio, quién con quién tenía que mantener relaciones sexuales, con lo cual dice que era pues para desinhibirte. Y al final consigue ella su objetivo, que era pues tener acceso a una capacidad económica y además en el caso del sexo. No, tremendo, Antonio, lo que nos cuenta. Yo hay casos de lo que nos estás indicando ahora que desconocía. Y ahí viene la pregunta que te voy a hacer a continuación. Ella era psicóloga, pero a mí me sorprende también el hecho de cómo consigue que una persona vaya perdiendo esa libertad. Mira, lo que hablábamos antes, el patrón de las personas era similar en todas. Era gente con muchos problemas, gente con, vamos a decirlo, faltas de cariño, desde que eran menores, desde que eran con problemas, con padres divorciados. Ellos a su vez habían sufrido un divorcio en sus matrimonios.
habían fracasado con otras parejas. Y todo esto, bueno, pues Heidi empieza a impartir una serie de conferencias aquí que hace que consiga esos adeptos. Me recuerda mucho al líder de la Orden del Templo Solar, un tal Lugoc, un francés, que vino y dio una conferencia en el Club La Prensa del periódico El Día. Ojo al dato, ¿eh? Y fue gente a oírlo. Yo trabajaba en esa época en el periódico, me acuerdo que subí para curiosear y los vi. Pues una persona de las que asistió, que era un peluquero de la calle, tenía la peluquería en la calle Galcerán, y pocos días después de dar la conferencia, coge un avión y se va a Suiza. Y al final murieron unos 19, incluido el propio adepto, que pues, disparándole a todas las personas que habían asistido a esa reunión. O sea que llega un momento determinado que no eres nadie, tú eres incapaz de actuar por ti mismo. Si no es porque alguien, como en el caso de la secta Heidi, la hija de esta persona, no pone en conocimiento a la policía lo que pretendían llevar a cabo, es muy difícil que te desconectes de esa persona que es la que tú crees que te entiende, que te comprende y que da solución a tus problemas. Después vamos a tratar este tema, ¿no? Sobre los familiares, de cómo actuar, de cómo poder salir, ¿no? De una secta, si conoces algún caso. Pero ya en poco tiempo me has mencionado varios casos de sectas destructivas. Hace poquito, lo estábamos hablando antes de entrar, también en Tenerife conoció el caso, otro caso de secta destructiva, ¿no? Desarticulada, pues nada, hace nada, una semana, si no me equivoco. Hace una semana sí, era una secta que operaba, bueno, 2 meses concretamente, sobre mayo. Una secta que tenía además ramificaciones en Las Palmas y que el segundo de esa secta precisamente era un guardia civil, que era la pareja de una de los 5 detenidos. Había una mujer, esta persona era pareja de una de las detenidas. Y su modus operandi era el mismo. O sea, al final el control llegaba a ser tan exhaustivo que te vigilaban por las cámaras de videovigilancia, tenías que decirle dónde ibas, con quién ibas, si no se fiaban de ti. Precisamente te sometían a vigilancia porque no querían que comentaras lo que tú hacías o lo que te comentaban o lo que te decían o lo que te contaban o narraban desde dentro de la secta. ¿Por qué? Porque podía alguien decirte, ven para acá, vamos a hablar. Si yo no tengo capacidades, evidentemente con un psicólogo desprogramador de secta, porque no todos los psicólogos valen para desprogramar a una persona que entra en una secta. Es muy difícil romper ese vínculo. De todos los casos, te voy a hacer una pregunta seguro complicada, Antonio. La suelo hacer a veces, ¿no? Porque aparte es difícil elegir solamente un caso. De todos esos casos que has investigado, o que has estudiado, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te impactó más? Mira, hay otra secta que funcionaba en La Gomera, la secta del Cabrito. Lideraba un austriaco, Otto Müller. También acusado de abusos sexuales a menores. Esta secta acaba desapareciendo. Al principio funcionan pues como un lugar de retirada paradisíaco. En el caso de La Gomera, llegar por tierra era muy difícil, se llegaba por mar. Esta gente había adquirido una barcaza de la Segunda Guerra Mundial, de la antigua marina holandesa, y venían a Tenerife a comprar provisiones. El trámite lo hacían en Tenerife, pero regresaban por mar. Y aquello parecía en principio pues una secta donde, bueno, era el contacto con la naturaleza, el comer sano, pero al final su líder se le acusaba de abusos sexuales a menores. Me llama poderosamente la atención tanto uno como otra, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, que estamos hablando de finales de los años 70, 77, 78, 79, en el Puerto de la Cruz operaba otra secta también con esas mismas características, liderada por un americano, David Brown, lo llamaban las adeptas, el padre David Brown. Este hombre traía a la isla sobre todo mujeres jóvenes americanas de 18 años y se prostituían y se quedaban embarazadas, pero se prostituían ni a cambio de dinero, sino porque el padre David Brown obtenía un beneficio, un rédito económico. Cada vez que estas chicas daban a luz, los hijos se vendían y operaban en el puerto, curiosamente. Las veía, yo me acuerdo de ser un crío con 14 años, 15, me acuerdo de verlas en la laguna, en el túnel de la Guere, al final de la avenida, o al principio de la avenida Trinidad, también se ponían muchos, te repartían unos folletos y al final
el patrón de estas tres sectas es lo mismo, o sea, dinero y sexo. En el caso de Abby Brown era por la venta de los niños. En el caso de Heidi Fiscal y de Otto Müller era, pues el dinero que tenían lo ponías a disposición. Ella era la que tenía acceso a ese dinero. Cedías todo a los líderes. Y bueno, cualquiera de los tres me llama la atención. Tal vez los dos más últimos, que son el Cabrito y Heidi Fiscal, por el tema de los niños, o sea, el abuso sexual a menores y sobre todo camuflándolo y convirtiéndolo en el caso de Heidi Fiscal, porque lo que pretendía era engendrar al nuevo Mesías y la niña tenía que engendrar al nuevo Mesías. O sea, Nicole tenía que ser la madre de ese futuro Mesías que vendría a salvar la humanidad. Tremendo, muy triste, y aparte que después esta mujer, como nos indicabas en su momento, quedó en libertad y siguió su vida. Sí, quedó en libertad, se quedó a vivir aquí en Tenerife junto con su secretaria y mano derecha, que era Ulrike. Y bueno, hace como 2 años murió porque entró curiosamente vivía en la finca, subiendo hacia la carretera que da a la finca al Carretón, que une el volcán en Güímar arriba hasta Arafo, a mano derecha. Vivía allí y inició un tratamiento de adelgazamiento y solamente bebía agua. Pues al final, pues falleció, colapsó y falleció. Ahora, Antonio, vamos con un bloque que a mí me parece súper importante. De hecho, uno de los motivos por los que estamos hablando este tema, lo quería enlazar con esto. ¿Por qué? Porque me preocupa que cada vez se oye hablar más de sectas, incluso influido por el tema de las redes sociales, ¿no? Parece que incluso están ayudando, ¿no? A que hayan más, que están ahí, y no se habla tanto como se debería. Y por ello quiero pues lanzar ese mensaje y aparte intentar, no sé si lo vamos a conseguir, Antonio, el dar esas señales de alarma para identificar cuándo, o aquellas personas que puedan entrar sin saberlo en una secta. Pues mira, las señales suelen ser, en casi todos los casos suelen ser las mismas. La persona procede de una familia normalmente, y cuando hablo familia no solamente hablo de padre e hijo, hablo de matrimonio o hablo de parejas estables que de repente pues la mujer empieza a tener un comportamiento anómalo, o el hombre. Me viene el caso de una de ellas, que también lo saqué en el periódico, que dependía muchísimo de su psiquiatra, que era el que mantenía este tipo de situaciones. Y vienen con problemas. Un problema de estímulos de no reconocimiento, un problema de inferioridad, de sentirse un ser inferior, y encuentran con un gurú que domina el lenguaje y domina la mente. Entonces, son gente con mucha capacidad de persuasión, muchísima capacidad de persuasión. Heidi Fiscal, tú la veías en la tele en directo y la tenía al lado mío y decía, Dios mío, intentando venderle a la opinión pública que ella no había hecho nada, Menos mal que yo me llevé las diligencias y le fui abriendo páginas, le decía, ¿conoces a fulanito? ¿Conoces a Nico? ¿A Melanie? Mira lo que ponen aquí. Y esto lo pone la Dirección General de la Policía, la Brigada de Información, y lo pone porque declararon esto por lo que tú habías hecho. Digo, y no es entelequia ni es invención, porque son 30 las personas que hablan en esta misma situación. Entonces, los síntomas, pues bueno, distanciamiento de la familia, eso es lo primero, distanciamiento de la familia. Al final acaban con la ruptura prácticamente total, incluso con hijos cuando ingresan en una secta. Pérdida de capacidad económica. Y al final, anulación de la voluntad. Al final te conviertes en un autómata, una máquina que obedece lo que te manda el gurú, el ser superior, como lo quieran denominar. No, lo bueno, y hay que decírselo a los oyentes, que bueno, lo has vivido todo esto muy de cerca en muchas ocasiones, que sabes de lo que hablas, que has investigado sobre ella, y aparte también has estado ahí en primera persona. Sí, yo te cuento, el día que desarticulan, sobre todo la de Heidi Fiscal Ugarte, me llaman a mí mis fuentes policiales y soy un testigo privilegiado en primera persona. Yo vi esa foto que aparece metiendo a Heidi Fiscal Ugarte en un coche. Si la foto la amplía, por un lado estoy yo, tenía unas fuentes muy buenas dentro del Cuerpo Nacional de Policía y bueno, luego le hice un seguimiento durante todos los días, porque ya digo, de los 11 días que estuvo en prisión, raro era el periódico extranjero que no te llamaba o que quería saber algo. Y luego pasa el tiempo y ella pues va intentando, te digo, buscando otra vez el que no se olvidara,
porque ella lo que quería era tener acceso a ese dinero. Al final es que es el dinero, la madre de todo. Y bueno, el juez pide informes a la policía y la policía le dice que no ha cambiado y que lo que pretende es continuar la labor que hacía antes, en vez de estar en Arafo, pues irse a Fania, que es todavía más pequeño, donde trataba de pasar desapercibida hasta cierto punto, porque tendría que tener a sus adeptos. Y ella sabía que esa gente, si las tocaba, podían volver a caer otra vez, si no se ponían en manos de un buen psicólogo que sepa desprogramar. Y me acuerdo de uno, que el nombre era Eloy, no recuerdo si el apellido era Vera, pero ya falleció y era uno de los pocos psicólogos desprogramadores de sectas que había aquí en Tenerife. Y vamos por ahí, Antonio, si una madre, un padre o una pareja nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Que puede ser, y que sospecha de que alguien a quien quiere está siendo captado, ¿qué es lo primero que debería hacer? Mira, a veces nos equivocamos cuando enseguida, porque ha habido gente que lo ha hecho de esa manera, no saben cómo actuar, pues encerrar a esta persona, quitarle incluso el móvil. Lo primero es intentar averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y una vez que, si consigues averiguar, porque no te cuentan toda la verdad, pero sí te haces una idea o un atisbo de, pues viendo su comportamiento, si se ha llevado pues dinero, si ha llevado ropa, si se ha llevado, en fin, intentar intentar hablar primero con esta persona. Muchas veces no entran en razones y ya si ves que esto es algo más grave, evidentemente ponerlo en conocimiento o bien de la Policía Nacional o bien de la Guardia Civil, que a partir de ahí es cuando se puede dar un golpe y sacar a esa persona, porque hablar con ella para llevar a un psicólogo al final es muy, muy, muy difícil. Ha pasado que alguna de estas personas se ha visto compelida ya y en una situación de agobio, de asfixia, y entonces contacta con sus familiares y ellos mismos son los que revelan lo que les está pasando. Ese caso sí es más sencillo para la familia, porque realmente quien está pidiendo ayuda es ellos, pero normalmente no ocurre esto. Es muy difícil llegar a la persona que se mete o se introduce en una secta. Sí, sí, claro, está claro que desde fuera se ve muy fácil, pero claro, las personas que están dentro por algo están, ¿no? Han sido manipuladas y por eso les resulta tan difícil salir. Psicológicamente, me imagino que estarán totalmente destruidos y destruidas. No sé si en algún momento conoces algún caso de que puedan recuperar completamente su vida después de una experiencia de estas características. Sí, conozco uno y fue porque, bueno, curiosamente, fíjate cómo actúa. Estaba en esa secta. eh, Al final, una hermana la saca, se la lleva con ella, está un tiempo con ella en la península y en un momento determinado esta persona contacta con su gurú, por así decirlo, y vuelve a caer en sus redes, y vuelve a caer en sus redes. Al final, en este caso sí que fue ella, cuando se dio cuenta que sobre todo era un objeto sexual de este gurú, la que comenta a la hermana lo que le está pasando y las dos acuden a la policía y a una abogada. Y al final, pues, logran sacarla, la familia logra sacarla de ese sitio tan tétrico y tan putrefacto que es una secta, que al final lo único que hace es destruir a la persona. Sí, eso sería maravilloso, ¿no? Que la propia persona se dé cuenta, ¿no? De lo que está pasando y pida ayuda para salir. ¿Estamos preparados para este tipo de situaciones en cuanto a leyes y Hombre, demás? la legislación, ahora mismo esta última que nombrábamos, que hace 2 meses que han desarticulado, han ido a prisión, pero han ido a prisión no por la manipulación de la mente, sino han ido a prisión porque se quedaban con el dinero de los adeptos y por las coacciones, ¿no? Porque al final al líder, al gurú que dirige la secta le interesa mantener los adeptos y que sigan, pues en el caso económico, sigan proveyéndole de fondos y si llega un momento determinado también el tema sexual, pues tener ahí pues gente con la que pueda mantener relaciones. Por eso sí que van a prisión, por lo otro es que es muy difícil. A mí me decía la policía, es que claro, cuando desarticulan una secta, si no mueren, no puedes acusar al que lo lideraba de un homicidio. Y al final dice, pero coño, si este hombre también se suicida, que lo lidera, al final no hay pena posible o que cumpla algo punitivo.
yo entiendo que la ley se debería modificar, pero también se ha topado con muchas hándicaps y muchas trabas. Una diputada del Partido Popular, creo que por La Rioja, se llama Pilar Salarullana, y Pilar presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, también principios de los años 80, para que se considerase como un peligro y que se castigase en el Código Penal todo este tipo de actividades. Pilar fallece y mira que fue amenazada con un montón de grupos sectarios, porque te llevarías una sorpresa de la cantidad de grupos sectarios de toda índole que hay, que operan en España. O sea, y aquí en Canarias también. No pensemos solamente estos tres, son los más conocidos, pero ahí está. Varias personas operaban en la famosa secta destructiva, que no sé si lo habrás oído nombrar, las hijas de Belcebú, y estaban focalizadas en los acantilados de los gigantes, y era liderado por una rusa. Mm, A eso vamos, Antonio, me preocupa tantas sectas de estas características. Yo no sé si está creciendo este fenómeno, si ahora lo estamos detectando más, si influye las redes sociales, pero sí, es que ahí están, ¿no? Existen. Sí existen y son un peligro. Las redes sociales, claro, las redes sociales tienen su parte buena y su parte mala. Pasa como en todo. O sea, si tú no sabes controlarte, no sabes hasta dónde puedes llegar, no sabes lo que es verdad, lo que meter, y más ahora con el tema de las fake news, que es otra pata más del sistema que acaba de aparecer, pues al final acabas cayendo en este tipo acabas atrapado por una red, porque muchas veces la gente entra un poco por curiosidad a ver, vas a una conferencia, entras le escribes, entras en su perfil, y al final esta gente, te lo digo, controla la mente. O sea, son gente que, igual que, no sé, que el ingeniero que sabe hacer puentes o el marino que sabe pilotar un barco, un tipo que va a liderar una secta sabe cómo controlar la mente de las personas que le llega. Y además, con una primera mirada, digamos, con 4 preguntas que le hagas, sabes si esta persona va a caer y si esta persona carece de una serie de valores, de principios, de afecto, y es fácil de ser atrapado por una secta. Así es, así que bueno, comentar que por eso lo estamos hablando, ¿no? El hecho de que si en algún momento alguna persona incluso que nos está escuchando piensa que estamos describiendo al grupo donde se encuentra, pues que no se queda ahí, ¿no? Que no están solos ni solas, que hay mecanismos, que lo comenten y que se apoyen, si es posible, en las personas que tengan más cerca, sean familia o no. Hombre, el primer eslabón realmente es la familia, es al que debe acudir. Y una vez la familia tenga conocimiento de las actividades, ponerlo en conocimiento de, pues eso, o bien Policía Nacional, si es en tema urbano, si es en ciudad, o si es en zona rural, la Guardia Civil, que son al final los que pueden llevar a cabo comprobar la veracidad de esto y si es cierto, proceder a la desarticulación y puesta a disposición judicial de estas personas. Así que bueno, tener claro que están ahí, que son momentos muchas veces delicados, ¿no? Porque se ha dicho en varias ocasiones, estamos más conectados que nunca, pero también estamos más solos y solas. Así que esos grupos pues se aprovechan de eso. Ahora con las redes resulta más fácil, ¿no? El poder llegar a nosotros. Sea lo que sea, no dejarlo ir, sino comentarlo a quien tengas, ¿no? Y que sepas que te puede ayudar bien. Sí, es la desesperación, a mí, salvando las distancias, pero me ha pasado durante mis años de periodista en los 3 periódicos que estuve, alguna vez alguna madre me llamaba con un hijo drogadicto, cuando caía, ¿sabes? Y lograba sacarlo después de un tiempo y a lo mejor ir a un centro, y cuando veía que iba a recaer, la tendencia era encerrarlo en casa, y al final el chaval vuelve a caer otra vez porque, bueno, destroza, pega, roba, y al final acaba huyendo, entonces vuelve a caer en las redes pues esto de las sectas pasa lo mismo. O sea, al final, el primero que tiene que estar convencido que quiere salir es esta persona, pero como tiene la mente, está tan trabajada por parte del líder, hay que acudir a especialistas, porque no solamente es la pata policial, luego está la otra pata, que es la psicológica, que hay que llevarlo y el psicólogo se lo tiene que trabajar muchísimo y el adepto o el ex adepto también para poder ser desprogramado y darse cuenta realmente de dónde estaba metido. Bueno, pues nos quedamos con un mensaje positivo, el que comentabas antes, de que se puede salir, se puede recuperar la vida,
y que, bueno, y que lo importante siempre es estar informado y saber que están ahí, ¿no? Que puede pasarnos a cualquiera. Sí, sí, desde luego, que todos estamos expuestos a caer en este tipo de redes. Es verdad que para mí, unas convicciones, unos pensamientos, la familia es un apoyo fundamental, los amigos incluso, los buenos amigos. Y bueno, pero desgraciadamente hay gente que tiene otros perfiles, tiene otros problemas, tiene otras circunstancias que no son las tuyas, ni las mías, y al final creen que llegando a manos de una persona que promete lo que promete, que realmente al final lo que busca es dominar a esta persona, tenerla poco menos que... Al final acaba siendo un esclavo, porque acaba siendo un esclavo con tu dinero, lo das todo a la secta, trabajas para la secta, no puedes hacer nada sin conocimiento del líder, del gurú, y al final incluso en algunas pues acabas siendo un mero objeto sexual del gurú o del resto de adeptos que te obliga a mantener relaciones con el resto de los integrantes. Pues ahí queda Antonio, eso, y sobre todo ahora pensando y analizando lo que me acabas de decir, que no pasa nada, ¿no? Que a veces, pues, me imagino que la sensación de la persona que cae en una secta después se siente mal consigo misma por no haberse dado cuenta, pero que bueno, que por eso son gente profesional que saben lo que hacen. Sí, sí, yo en este caso, esta persona, que era una mujer concretamente, bueno, acabó destrozada psicológicamente, acabó destrozada, pero es verdad que de ahí logró salir y se sale. Y luego hacía un acto de conciencia diciendo dónde estuve, ¿no? Y cómo llegó a incluso a someterme de esa manera. En este caso era una esclava sexual de esta persona, prácticamente. Y bueno, pues venía de una relación, ves el antecedente y son casi todos los patrones de conducta igual. Venía de una relación de un matrimonio separado, tuvo varias parejas, no cuajó y al final pues acaba cayendo en manos de esta persona pues que te pinta un mundo que realmente no existe, pero que para Ujú. este futuro adepto parece que encuentra en él la salvación. Y Así lo es que que realmente llega es un infierno. Así que se aprovechan y son unos valientes. Salir de ahí es para estar orgullosos y orgullosas. Antonio, que ha sido un placer tenerte por Dimensión Oculta por primera vez. Seguro que tienes un montón de proyectos. Te lo voy a preguntar también porque siempre lo hago, ¿no? Cuando entrevisto o converso por primera vez con una persona, siempre le pregunto. Bueno, proyectos tengo. Yo, sí, primero me gustaría, empecé a trabajar sobre una novela de género policíaco, género negro, basada en La Laguna. Y yo también me he especializado mucho, me gusta muchísimo el tema del yihadismo. Era cuando yo empecé a trabajar sobre él, pues no había muchos especialistas aquí en España. Terminé la tesis en 2013, tuve la suerte de estar en Afganistán y en el Líbano y bueno, yo me he especializado también mucho en el tema del Sahel, me atrae muchísimo porque, bueno, el problema para mí ahora mismo no es ni el paro ni una futura pandemia, el problema es el terrorismo yihadista que está ocupando, está escalando de una manera brutal en África y que puede dar el salto en cualquier momento a Europa. Ahora mismo, por ponerte un ejemplo, si juntáramos todo el territorio que tienen los yihadistas en su poder, ocupa el tamaño de Tanzania, por ponerte un ejemplo en África. Entonces, bueno, es un tema y a nosotros hay una distancia de 100 kilómetros en línea red entre Fuerteventura y el Sahara. Pues nada, intentaremos o buscaremos la manera de tratar este tema aquí. Y lo dicho, espero escucharte pronto y que bueno, y que podamos seguir hablando de estos temas. Me cuentas conmigo para cuando tú quieras, Carmen. Es un placer, es verdad. Igualmente, Antonio, un abrazo enorme, nos escuchamos Bueno, pronto. un abrazo. Gracias. Adiós. Hoy hemos descubierto que las sectas no siempre tienen un aspecto extraño ni viven ocultas, lejos de nosotros. A veces comienzan con algo tan sencillo como una promesa, una conversación o alguien que aparece en nuestra vida en el momento preciso y parece tener todas las respuestas. Y quizás por eso la mejor defensa sea conservar siempre algo que ningún líder, ninguna doctrina y ningún grupo debería arrebatarnos jamás: la capacidad de preguntar, de dudar y de decidir por nosotros mismos. Gracias, Antonio, por acompañarnos esta noche y ayudarnos a comprender
un fenómeno tan complejo, y gracias a todos ustedes por estar una vez más al otro lado de las ondas. Nos reencontraremos muy pronto para abrir una nueva puerta hacia lo desconocido. Hasta entonces, recuerden, hay dimensiones que permanecen ocultas hasta que nos atrevemos a mirar dentro. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta. Hasta el próximo episodio.